Señor Jesús, bendecimos tu nombre esta tarde, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Hoy clamamos, Señor, por ti, por tu presencia, por tu espíritu. Amén, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús. Te necesitamos. Ven, Señor. Ven, Ven, Señor Jesús. ven, Señor. Necesitamos tu presencia. Te necesitamos. Necesitamos de tu espíritu, Señor. Sí, sí. Oh, venimos a ti, Señor, como pobres en espíritu, Amén, Señor. Venimos diciendo a que ti, te Señor. necesitamos, Te Señor. necesitamos, Señor. Venimos ante ti con humildad y mansedumbre, Señor. Necesitamos, Señor. Reconocemos que no podemos hacer nada fuera de ti. Sí, Señor. Venimos a Nada ti, podemos Señor. hacer fuera de ti, Señor. Venimos a ti, Porque Señor. fuera de ti no hay bien. Sí, Señor. Por eso venimos a ti, Señor. Clamamos, Señor, por ti. Clamamos por tu nombre. ti, Señor. Clamamos por tu presencia, por tu Sí, espíritu en nosotros. Dice tu palabra, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, cantando y alabando con himnos y cánticos espirituales. Llénanos de ti mientras cantamos, Señor. Mientras nuestro espíritu te canta, Señor. Canta a través de nosotros, Señor, por medio de tu espíritu. Tú cantas, Ven, Señor Ven, Jesús. Señor. Ven. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser diré al Señor, tú eres mi Dios. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser diré al Señor, tú eres mi Dios. La 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 la. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser diré al Señor, tú eres mi Dios. Levantaré mi voz en medio de la congregación y con todo mi ser diré al Señor, tú eres mi Dios. La 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 la. La 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 la. Con mis labios hablaré de tu grandeza y de tu poder. Proclamaré los milagros que día a día nos dejas ver. Con mis labios hablaré de tu grandeza y de tu poder. Proclamaré los milagros que día a día nos dejas ver. La 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 la. Con mis
mis labios hablaré de tu grandeza y de tu poder. Proclamaré los milagros que día a día nos dejas ver. Una vez más con mis labios. Con mis labios hablaré de tu grandeza y de tu poder. Proclamaré los milagros que día a día nos dejas ver. La 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 la. La 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 la. Con mis labios hablaré de tu grandeza y de tu poder. Proclamaré los milagros que día a día nos dejas ver. Con mis labios. Con mis labios hablaré de tu grandeza y de tu poder. Proclamaré los milagros que día a día nos dejas ver. La 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 la. Amén, Señor. Proclamamos tu nombre, Señor. Proclamamos tus maravillas, Señor. Proclamamos tu obra gloriosa en nosotros, Señor. Proclamamos que tú eres Dios, Señor. Y todas las obras que tú haces son perfectas. Tú eres la roca cuya obra es perfecta. Todos tus caminos son rectos. Justo y recto eres tú, Señor. Bendito eres, Señor. De reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Aleluya. Rey de reyes. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, Rey de reyes, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Aleluya. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Aleluya. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Oh, bendito eres, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Aleluya. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios.
hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Una vez más, Rey de Reyes. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, Rey de reyes. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Aleluya. Cristo, príncipe de paz. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Aleluya. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Amén. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios. No hay otro Dios, Solo Yahvé. su Hijo es Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. No hay otro Dios. No hay otro Dios, solo Yahvé. Su Hijo es Jesús. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Él es el Rey de los siglos.
No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Amén, Señor. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. El único Dios vivo y verdadero, Amén, Señor. con justicia juzga y pelea. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias, Señor. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Rasgaste el velo para nosotros. Gracias, Señor. Nos has dado libre acceso Gracias, Señor. a la presencia del Padre. Gracias, Señor. Has borrado nuestra transgresión para siempre. Y has echado nuestros pecados al fondo del mar. No hay nadie como tú, Señor, que ha Te hecho has esta olvidado obra de por nuestra nosotros. maldad. Has perdonado nuestra deuda. Amén, Señor. Bendito seas. No hay nadie como Él. No hay nadie como nuestro Dios. Bendito eres, Señor. Amén, Señor. Amén. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías salvador. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías salvador. Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías salvador. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías salvador. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. No hay otro hombre como Él, que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Él prometió. Volver pronto y su galardón con Él. Él prometió volver pronto y su galardón con Él. Así que yo pacientemente esperaré por Él. Oh.
Mesías Salvador. Cristo Jesús, Cristo Jesús, Rey de Reyes. Cristo Jesús, Mesías Salvador. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Él prometió volver pronto y su galardón con él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. no hay otro hombre como él que dio su vida por amor. No hay otro hombre como él que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por él. no hay otro hombre No hay otro hombre como él que dio su vida por amor. No hay otro hombre como él que dio su vida por amor. Así que yo pacientemente esperaré por él. esperamos por ti, Señor. Así que yo pacientemente esperaré por él. Esperamos tu regreso, Cristo. Así que yo pacientemente esperaré por él. Amén, Esperamos Señor. tu regreso, Señor. Aguardamos con paciencia el galardón. Aguardamos con paciencia nuestra esperanza eterna, nuestra salvación completa, la transformación de nuestros cuerpos mortales, Esperamos por ti, la Señor. manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aguardamos por tu reino de justicia y de verdad. Aguardamos por ver a nuestro amado venir entre las nubes. Aguardamos por justicia. Ven, Señor. Ven, Señor. Así que yo pacientemente esperaré por él. Así que yo pacientemente esperaré por él. Sí, Señor. Amén, Señor. Amén. Aguardamos por ti, Señor, Sí, sí. por tu regreso. El Espíritu y la novia dicen, ven. Amén, Señor. Este es el clamor del final de la era. Ven, Amén, Señor Jesús. El Espíritu y la novia dicen, ven. Sí, Señor. Amén.
Pues buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bueno, qué bueno. ¿Por qué siempre le tienen miedo a los primeros lugares? Esperan que les diga, vengan, pásense por acá. Bueno, está bien, está bien. Bueno, pues vamos a orar y vamos a ir comenzando. Señor Jesucristo, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu precioso Espíritu Santo, de este aceite, Señor, del cual, Señor, tú ya has depositado dentro de nosotros de manera abundante, pero reconocemos que necesitamos constantemente esta llenura, Señor. Y gracias porque nuestro Padre Celestial, si se lo pedimos, está dispuesto a derramar abundantemente de este precioso Espíritu Santo. Así que llénanos en esta reunión de iglesia, Señor. Llénanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque toda la plenitud de la deidad habita en Jesucristo. Y nosotros, tu iglesia, estamos completos en Él. Él que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Oh Señor, gracias Cristo, porque en ti estamos completos, porque en ti estamos completamente llenos, Señor, llenos de ti, Señor. Hemos reconocido, Señor, que antes de conocerte estábamos vacíos en nuestro espíritu, pero tú has llegado a nosotros, Señor, para llenar ese vacío, ese hueco, y ahora estamos completos en ti, Señor. Oh Padre, estamos plenos en ti, tu iglesia es plena en ti. Llénanos con tu precioso Espíritu Santo en esta reunión. Señor, condúcenos a través de tu palabra y que tu palabra, Señor, toque nuestro ser, que tu palabra nos motive, Señor, que tu palabra nos llene, porque tus palabras son espíritu y son vida. Así que queremos esa vida, Señor, espiritual, esa vida divina, Señor, esa vida, Señor, que procede de ti. Así que gracias, Señor, por este tiempo de reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a 1 de Samuel capítulo 22 y vamos a leer el versículo 2 y vamos a comenzar con esto que vamos a ver hoy. Entonces vamos por favor a 1 de Samuel capítulo 22 y vamos a leer pues el versículo 2 y dice aquí la escritura: se juntaron con él, con David, en la cueva de Adulam, todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Así que el número de personas, según este versículo, que acudieron a David no fueron pocas, fueron 400 personas. 400 personas que se encontraban en esta situación, en aflicción, en amargura de espíritu, o que estaban descontentos con la vida, estaban endeudados, y ellos acudieron a la cueva de Adulam en busca de David. Y bueno, aquí podemos leer que estos 400 hombres se encontraban en estas circunstancias difíciles, de las cuales ya hemos hablado de manera abundante, y fueron en busca de David a la cueva de Adulam. Recordemos que Adulam significa refugio o lugar de reposo y de descanso, ¿sí? Y representa a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos encontrábamos, hemos visto, en esta situación, en aflicción, nos sentimos en deuda con muchas cosas en la vida. ¿Tú no te has sentido en deuda? Este grupo de los deudores, de verdad que ha sobresalido mucho en estos tiempos para mí. Yo no sé si para ti también, porque si tú examinas un poco tu vida y eres sincero con Dios, te vas a dar cuenta que no solamente le debes a Él, sino le debemos a mucha gente, a muchas personas. Le debemos a veces a Cristo, porque quisiéramos ser personas más entregadas, con una mayor disposición para las cosas espirituales, y en ocasiones nos quedamos cortos. Entonces vamos delante de Cristo y le decimos, estoy en deuda contigo, porque a veces estamos así, nos quedamos cortos en nuestra comunión con el Señor, en nuestra búsqueda por Él, en nuestro corazón que no esté dividido en dos frentes, sino que le pertenezca al 100% al Señor. Y en ocasiones nuestro corazón está dividido, parte le pertenece a Él y otra parte quién sabe a quién o en dónde está. Y en ocasiones nos sentimos así, con deuda. Bueno, al menos esa ha sido mi experiencia y te soy sincero, ¿no? Pero en ocasiones también somos deudores con la iglesia, de verdad. Ponte a pensar cómo tu conducta puede llegar a ser, puedes llegar a ser deudor a la iglesia, ¿no?
Porque el Señor quiere que estés aquí y tú no estás. Porque el Señor quiere que te involucres más y tú no quieres. Entonces, somos deudores a la iglesia, somos deudores a veces como esposos a nuestra esposa. Nos quedamos cortos en muchas cosas con nuestra esposa. Y la esposa también se convierte en muchos momentos en deudora con su esposo. Y los padres con los hijos y los hijos con los padres, en fin. Esto cómo ha tocado mi corazón y me ha llevado a los pies de Cristo para decirle, Señor, tú sabes cómo me quedo corto en esto y en esto y soy deudor. Pero ahí vamos a buscar a el verdadero David, a Jesucristo, y le decimos, Señor, vengo a refugiarme delante de ti, vengo a encontrar reposo y descanso delante de tu presencia, y el Señor nos anima y nos impulsa para seguir adelante. Bueno, vemos que vinieron estos 400 hombres en circunstancias difíciles en busca de David a la cueva de Adulam, y nos dice este versículo 2 que David fue hecho el líder de todos ellos. Qué interesante nos dice esto la Escritura. Entonces se juntaron, ya hemos hablado, los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu, y David fue hecho ni más ni menos que de este selecto grupo de personas. Imagínense ser el líder, ser el jefe, el que está al frente de un grupo de personas que están así. David decía, pues si yo conmigo, véanme, yo estoy afligido, estoy angustiado, todo el tiempo estoy clamando de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Estoy en una persecución, me están persiguiendo, me quieren arrebatar la vida. Y de pronto me tengo que hacer líder de este grupo de 400 personas que también tienen sus problemas. O sea, yo tengo los míos. Y sumado a esto, ahora tengo que dirigir a un grupo de personas que están igual en el piso, igual que yo, en el polvo igual que yo, en la angustia igual que yo, en la aflicción igual que yo, en amargura de espíritu igual que yo. Ahora, ¿qué hago con ellos? Pero Dios estaba preparando a este hombre David, un jovencito todavía, para ser el encargado de estar al frente en un principio de estas 400 personas que se encontraban en esta situación tan difícil. Y bueno, podemos ver que estos 400 afligidos, endeudados, con amargura de espíritu, no era una muchedumbre de personas, eran 400 personas, y ellos formaron pues un equipo que necesitaba un líder. Ellos por sí mismos, ellos de manera solitaria, de manera independiente, no podrían con su amargura de espíritu. Ellos solos no podrían con su aflicción o con aquella deuda que venían cargando. No podían. Si ellos hubieran decidido tomar un camino solos, o sea, solitarios, sin recibir apoyo absolutamente de nadie, se hubieran muerto en esa situación. Pero ellos decidieron de manera correcta y formaron un equipo. Comenzaron a hablar seguramente entre ellos, pues yo estoy amargado en mi espíritu, estoy inconforme con la vida, estoy triste, estoy deprimido, estoy desanimado, estoy en el piso, estoy hasta el polvo. Y otro dice, pues yo también. Hey, no se olviden de mí, yo estoy igual que ustedes. Pues bueno, necesitamos a alguien que pueda liderearnos, porque nosotros solos, de manera independiente, si decidimos resolver nuestros asuntos, vamos a fracasar y nos vamos a morir. Entonces se comenzó a formar un grupo, pero este grupo necesitaba un líder. Y David, dice la Biblia aquí en el versículo 2, que fue el que Dios eligió, el que Dios escogió, el que Dios puso al frente para que fuera nombrado jefe de todos ellos. Qué interesante. No puedes solo en la vida, hermano. No puedes con tus aflicciones solo. No puedes con aquello en lo que te quedas corto y te sientes deudor, no puedes solo. No puedes tampoco lidiar tú solito, ¿sí? Y que digas, yo tengo el poder, la fuerza, yo tengo la determinación, el poder para salir solo de mi amargura de espíritu. No puedes solo. Necesitas a otro grupo de personas y necesitas a alguien que esté al frente de ese grupo. Dios en su sabiduría, amados hermanos, ha diseñado la iglesia, es su cuerpo, es su novia. Y Dios ha diseñado esto, no fue una idea humana, no fue la creatividad o la gran idea de una persona que dijo, pues vamos a reunirnos, ¿sí? Y vamos a levantar una persona que esté al frente.
todo el mover sano en una iglesia local es la dirección de Dios, es la idea de Dios. Dios lo ha formado de esta manera. Pero Dios en su sabiduría nos ha incorporado a un cuerpo, a su iglesia, para que no estemos solos en medio de nuestra aflicción, de aquello en lo que nos quedamos cortos y somos deudores, ni tampoco nos quedemos sumergidos y nos sequemos en la tristeza de nuestra amargura en el espíritu. Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Entonces estos hombres con sus cargas fueron inteligentes, porque se juntaron y entonces pudieron estar ahí con David. Bueno, entonces vemos que esto no fue una muchedumbre de personas, fueron pocos realmente, fueron 400 personas. Dios, nos podemos dar cuenta en el Nuevo Testamento que Dios en muchas ocasiones no le gusta la muchedumbre. Y podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo, hay un mensaje en relación a las multitudes. De hecho, hace algunos años, no sé quiénes estaban de ustedes, cuando con mucho detalle hablamos de las multitudes, cómo había multitudes que seguían a Jesús, pero muchos de ellos seguían a Jesucristo solamente por interés o por morbo, ¿no? Para ver la sanidad que podía hacer o cómo podía multiplicar el alimento, ¿no? Pero en muchas ocasiones Jesucristo tuvo que enfrentar a la multitud, ¿no? En una ocasión donde llegaron unas personas y le dijeron, oye, pues mi hija está enferma a punto de morir, y Jesucristo fue, y cuando iba a llegar a esa casa, ¿sí? La multitud lo estaba siguiendo y tuvo que ponerles un alto. Les dijo, a ver, ustedes hasta aquí pintamos, les pinto su raya, aquí se me quedan y solamente va a venir Pedrito conmigo, creo que Juan, ¿no? Los padres de la niña y toda la multitud se me queda allá afuera. Y Jesucristo hizo un milagro, ¿de acuerdo? Y podemos ver así cómo las multitudes apretaban a Jesús, lastimaban a Jesús. Dice la Biblia que hasta prácticamente le echaban bolita a Jesucristo, porque todos los que de pronto lo tocaban quedaban sanos de algo. Pero dentro de toda esa multitud hubo una mujer, ¿se acuerdan? Que tenía un flujo de sangre. Y esa mujer se abrió camino en medio de toda esa multitud y decía, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser salva, voy a quedar sana de este azote. Y dice la Biblia que cuando esta mujer tocó el borde de su manto, qué interesante, el borde de su manto. Y cuando esta mujer tocó esa parte de la vestidura de Jesucristo, pues fue sana. Ella sintió en su cuerpo el poder que salió de Jesucristo para recibir esta sanidad. Y Jesucristo de pronto comienza a decir, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y por ahí uno de los apóstoles le dice a Jesús, Señor, si ves que las multitudes te aprietan y todavía preguntas, ¿quién te ha tocado? Bueno, fue porque Jesucristo pudo percibir el toque diferente de toda la multitud, una mujer que lo tocó con fe. Entonces, podemos ver muchas situaciones. Cuando Jesucristo estaba en la casa de Simón Pedro y de pronto se llenó la casa, ya la gente no cabía dentro de la casa y Jesucristo estaba hablando ahí, le llevaron a los enfermos y Jesucristo los sanaba. Y de pronto cuando llega cuatro personas cargando a un paralítico, como no pudieron entrar, tuvieron que hacer un boquete en el techo y por ahí bajaron al paralítico para que estuviera enfrente de Jesucristo. Jesucristo lo sanó y le perdonó sus pecados. Pero Jesucristo dice que al ver la fe de ellos, entonces estos 4 fueron estorbados por toda esa multitud que llenaba la casa. De tal manera que estos 4 tuvieron que hacer un boquete en la casa porque la multitud les estorbaba. Y a veces la multitud estorba a la gente que verdaderamente tiene fe. En fin, hablamos hace algunos años de todo eso. Pero vemos que Dios a veces no obra a través de las multitudes. Él obra a través de hombres, de mujeres que Dios llama. Y no solamente Dios llama a hombres, sino a mujeres, por supuesto. Y bueno, para formar precisamente pues este grupo, como estas personas que estaban en esta situación, afligidos, amargados, endeudados, para estar al frente
bueno, ahí juntos y estar con David. Estos 400 hombres, nos dice aquí la Biblia que vinieron a David en aflicción, con deudas, con amargura de espíritu, pero no permanecieron en esa situación. Esto es lo maravilloso de la Escritura, que estos hombres no permanecieron sumergidos en su amargura, ni en su aflicción, ni tampoco en su deuda. Ellos vinieron así, pero gradualmente fueron transformados al estar con este hombre David. Y bueno, al mando de David, estos 400 hombres iniciaron a formar un grupo selecto, de verdad, selecto por parte de Dios, de personas muy valientes que salieron de esta antigua condición en la que llegaron a David, amargados y etcétera, pero salieron de esa condición, no se quedaron estancados toda su vida, sumergidos en la amargura, en la angustia y en la deuda, no se quedaron así toda la vida. Dios los convirtió a todo este grupo de personas. Hay un versículo que los describe de una manera muy hermosa y es Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 8. En este versículo se describe a estos hombres que fueron en busca de David. Y dice aquí, Primera de Crónicas 12:8, dice: también los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Y dice aquí, fíjense cómo describe a estos hombres: hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Estos son aquellos hombres que fueron transformados al estar ahí con David y al formar parte del ejército de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces salieron de su condición. Estos hombres fueron transformados en los valientes de David, así los califica la Escritura. Y esto lo podemos ver pues en algunos capítulos de la Escritura. Por ejemplo, si vamos ahí a Segunda de Samuel, en el capítulo, déjenme les digo rápidamente, Segunda de Samuel, en el capítulo, ahorita les digo, Segunda de Samuel, ya se me perdió Segunda de Samuel, ok, bueno, ahorita les digo el pasaje, pero aquí podemos ver que hubo estos hombres que se convirtieron en estos valientes que estarían peleando con David las batallas de Dios. Cada batalla que enfrentó este grupo selecto de personas fueron las batallas de Dios y ellos fueron levantados para acompañar a David y para estar con David acompañándolo. Entonces podemos ver esto. Fíjense, David sabemos, porque ya lo hemos hablado también en Primera de Samuel capítulo 16, que este David fue ungido por Samuel para ser el rey de la nación de Israel. Él sería el próximo rey sobre la nación. Dios ya había pues descalificado a Saúl y había ungido a este jovencito llamado David. Y este hombre, David, se convertiría en el rey más grande sobre Israel. Pero Dios, escuchen bien esto, Dios, así como llamó a David y lo ungió para que fuera el rey sobre Israel, Dios también llamó a estos 400 hombres de los que estamos hablando ahorita para estar junto a David. Entonces, hay un principio espiritual que debemos entender en esto. David fue llamado para ser ungido por Dios, pero Dios llamó a estos 400 para que estuvieran con David. Y aquí hay un principio espiritual que debemos de aprender nosotros, la iglesia del Señor. Y el principio es el siguiente: que Dios dirige a través de un hombre que ha sido llamado por Él y que ha sido ungido por Él. En este caso, David fue llamado por Dios y fue ungido por Dios. Y eso es algo muy importante. Debemos de recordar, por ejemplo, que cuando Noé, por ejemplo, fue llamado por Dios para construir el arca, ¿sí? Cuando vendría este juicio del diluvio, pues Dios no llamó a 400 hombres, llamó a un solo hombre, a Noé. De igual manera, cuando Dios levantó a Moisés para sacar de la esclavitud a Israel
de Egipto donde se encontraba, pues llamó a un hombre, a Moisés, no a 400, ¿de acuerdo? Una y otra vez en las Escrituras podemos ver cómo Dios llama a hombres, los unge para que puedan pues recibir alguna comisión de parte del Señor y la emprendan, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo esto no se desconecta con algo, o sea, y es con lo siguiente, que este principio espiritual, Dios raramente llama a un solo hombre a trabajar solo toda la vida, o sea, no es así. Dios necesitaba a David, pero David necesitaba a estos 400 y estos 400 necesitaban a David, o sea, no era David solo. Aunque Dios llamó a David y lo ungió como el rey que sería levantado sobre la nación de Israel, Dios también colocó a estos 400 que estuvieran con David todo el tiempo. Entonces podemos ver esto. Entonces estos 400 que fueron llamados para acompañar a David, para formar este grupo selecto, ellos también fueron llamados por Dios y fueron ungidos igual que David. Tal vez no para ser el rey, pero sí para estar ahí, para emprender muchas batallas con David, para hacer, pues para comenzar a pelear las batallas de Dios al lado de David. Entonces David fue ungido, pero estos 400 también fueron llamados y ungidos para estar con David. ¡Qué tremendo! Entonces ellos fueron llamados a seguir a David, a apoyar a David, a pelear las batallas que Dios le encomendaba a David, las batallas de Dios. Y mientras David fue llamado, estos también fueron llamados. Ellos fueron ungidos al igual que David, y ellos seguían a David, apoyaban a David, mientras que David era el que los dirigía. Entonces vemos esta dinámica espiritual interesante que nos presenta la Escritura. Cuando ya David llegó a ser ya el rey de Israel, ya completamente, ya esto lo vemos en 2 de Samuel en el capítulo 5, hubo pues este grupo de personas que estaban ahí con David, ¿sí? Y la gloria de estos 400 hombres que estuvieron ahí en la cueva de Adulam con David, pues también fue algo hermoso, fue algo glorioso, el ver que David fue coronado como rey, que fue ungido como el rey de Israel y que llegó ya a esa posición, y ellos podían decir, híjole, nosotros hemos estado con David, nosotros ahora formamos parte de su ejército y estamos contentos ahí con David. Entonces vemos que esto es algo impresionante. Entonces Dios ungió a David, Dios llamó a David y lo ungió, pero también llamó a estos 400 y también los ungió. Y estaban juntos, estaban ahí juntos. Y fue la idea de Dios que David estuviera al frente de estos 400. Bueno, ahora sí, en 2 de Samuel, en el capítulo 23, podemos ver a estos valientes que acompañaron a David, a estos 400 que estuvieron al lado de David y que formaron una parte muy importante del ejército de Dios, del ejército de David, pero era al mismo tiempo el ejército de Dios. Y bueno, en 1 Samuel 23, del versículo 8 al versículo 39, tenemos esta larga lista de muchos hombres que estaban en esta condición, amargados de espíritu, afligidos o endeudados, pero su situación cambió cuando fueron y se unieron a David. Y este mismo pasaje lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 11, del versículo 10 al 47, son pasajes paralelos, pero hay algunos detalles que de pronto encontramos en Samuel que no encontramos en Crónicas, y en Crónicas detalles que no encontramos en Samuel. Pero en estos dos capítulos vemos a estos 400 hombres. Bueno, aquí no se mencionan a los 400, sino de estos 400 a un grupo de personas que fueron los más valientes de David. Y bueno, vamos a leer estos versículos, 2 de Samuel 23, y vamos a ir leyendo aquí poco a poco, del versículo 8 en adelante. Dice aquí, 2 de Samuel, capítulo 23, del 8 en adelante. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David, ¿de acuerdo? Entonces, estos hombres valientes, esta palabra valiente, la vamos a encontrar en este capítulo 23,
en 5 ocasiones, en el versículo 8, en el 9, en el 16, en el 17 y en el 22. Y esta palabra valiente nos está hablando de personas, amados hermanos, que se convirtieron en guerreros, en gente poderosa, en gente fuerte, en gente diestra, en gente de mucho valor, en hombres comunes y corrientes como tú y como yo, pero pasaron de esa situación pusilánime a una posición de valentía. ¡Qué tremendo! ¿Cómo Dios puede cambiar nuestras vidas? Dios puede cambiar nuestras vidas. Fíjense, nosotros nos identificamos con este grupo de personas, afligidos, amargados y con deudas. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 todavía nos da otros calificativos que también están tremendos. Miren, rápidamente vamos a 1 Corintios antes de venir aquí a 1 Samuel 23. En 1 Corintios 1, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, versículo 25, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, su vocación, que no sean muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dice, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Entonces fíjense cómo esto es lo que Dios escogió: lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Es decir, los amargados en espíritu, los afligidos y los endeudados. Pero Dios nos llama en esta situación y Dios comienza a transformarnos y nos vuelve en personas como estos que acompañaron a David, en valientes, que pelearon junto con David las batallas de Dios. Ahora nosotros, amados hermanos, de igual manera que estos 400 que acompañaron a David, ahora nosotros, la iglesia, también peleamos las batallas de nuestro Dios. Entonces, ahora nosotros también somos poderosos y somos guerreros porque peleamos las batallas de Dios. Efesios capítulo 6 presenta a la iglesia de Cristo como un guerrero. Y ahí se describe la armadura de parte de Dios. ¿De acuerdo? La armadura para que la iglesia pueda estar pues enfrentando estas batallas que el Señor Jesucristo pues ya ganó. Pero nosotros también estamos en medio de esa batalla. Entonces, regresemos a segunda de Samuel 23, versículo 8. Y dice aquí entonces que estos son los valientes que tuvo David. El primero que aparece aquí se llama Joseb Basebet. En Crónicas aparece con el nombre de Jasobeam, dice el Tacmonita, dice principal de los capitanes. Es decir, que este hombre era el jefe de todos absolutamente, pero principalmente de tres que eran muy destacados entre los valientes de David. Dice, este era Adino de el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Dice, los filisteos se habían reunido en Lei, dice, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aquí podemos leer
a los principales, a los 3 más destacados del ejército de David, los 3 más valientes. Y aquí comienza a dar una lista de otros hombres valientes, pero no se compararon a las hazañas que realizaron estos 3. Y cuando vemos a estos 3 hombres, aprendemos muchas cosas, amados hermanos. Podemos ver a estos 3, simplemente con ver a estos 3 primeros hombres que aparecen en esta lista de valientes que acompañaron a David, que se unieron a David, podemos ver cómo ellos fueron transformados completamente de una situación en la que se encontraban sumergidos, lo repito una y otra vez, angustiados, afligidos y con amargura de espíritu y endeudados, salieron para ser transformados y para realizar actos de valentía que los distinguieron de entre muchos otros. Entonces podemos ver a estos 3. El primero, Jasobeam, ahí en el versículo 8. Nos dice la Biblia que mató a 800 hombres en una ocasión. En Crónicas, en Primera de Crónicas 11, ahí dice que mató a 300. 800 o 300, no sé, pero 300 pues son bastantes. A final de cuentas, dice aquí la Biblia que él en un solo día pudo matar a 800 hombres en una sola ocasión. Este hombre de verdad que fue muy destacado por esta situación. Su nombre nos revela algo muy interesante. Jasobeam significa el pueblo retorna o el pueblo regresa. Y que este hombre sea el más destacado entre todos los que acompañaron a David, nos habla de algo hermoso, amados hermanos, porque así como este hombre, Jasobeam, fue a buscar a David y permitió que David fuera su líder, esto nos enseña cómo nosotros también podemos retornar a nuestro Señor Jesucristo. Cómo nosotros podemos regresar a Él de la condición en la que nos encontramos. Nos encontrábamos en una situación difícil, ¿sí? En angustia, en amargura, etcétera. Pero podemos ir a Cristo y cuando volvemos a Cristo, entonces podemos ver aquí el cumplimiento de algo hermoso. Con este hombre, al regresar, al buscar a David, podemos ver cómo se nos está anunciando que todos aquellos que están en amargura de espíritu, endeudados y afligidos, forman el pueblo de Dios, amados hermanos, y el pueblo retorna a su Señor. Es decir, que nosotros que nos encontrábamos en esa situación y pudimos ir en busca de Jesucristo, formamos parte de su pueblo porque estábamos pues desbalagados, estábamos descarriados como ovejas que no tienen pastor, pero al volver a Cristo se cumple esto, el pueblo retorna a Dios. Nosotros fuimos destinados, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para pertenecerle. Entonces hemos retornado a Él. Recuerda un poquito, no tanto, tu vida antes de conocer al Señor. Bueno, pues tal vez nos encontrábamos en situaciones complicadas y difíciles, pero a final de cuentas pudimos retornar a nuestro Dios, pudimos regresar a nuestro Dios, el pueblo retorna. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, que con este hombre, al buscar a David, se nos enseña y podemos ver de parte de Dios que el pueblo de Dios, aquellos que tienen la necesidad de su Dios, la necesidad de nuestro amado Señor Jesucristo, retornarán, regresarán a Él. Ahí estaremos con Él. Podemos ver esto con este hombre. Entonces el pueblo retorna, el pueblo regresa. Con Saúl, pues el pueblo se estaba desbalagando ya. El pueblo se estaba perdiendo, el pueblo estaba en aflicción por causa de Saúl. El pueblo estaba endeudado por causa de Saúl. Y el mal gobierno de este hombre loco, egocéntrico, vanidoso, de este hombre pues endemoniado, ¿sí? El pueblo estaba en amargura de espíritu.
Y el pueblo de pronto comenzó a cometer también pecados por la mala dirección y el mal gobierno de Saúl. Recuerden aquella batalla en la que Saúl dijo: hoy tenemos que hacer lo siguiente, nadie va a comer, nadie, hasta que me venga de mis enemigos, ¿de acuerdo? Y todo el pueblo estaba pues en una gran victoria, ¿de acuerdo? Pero de pronto el hambre les ganó y ellos comenzaron a sacrificar animales y a comer la carne con la sangre, violando una ley, un mandato que Dios había dado al pueblo, de que tenían que comer la carne sin la sangre, ¿de acuerdo? Y esto llevó a que el pueblo, en su desesperación, en su hambre, en su debilidad, por no poder comer, por este juramento al que los había sometido Saúl, el pueblo pecara contra Dios. El responsable fue Saúl, por sus juramentos tontos y locos. Entonces nos damos cuenta que el pueblo se encontraba así en esa situación y entonces el pueblo comenzó como a desbalagarse. De hecho, en esas batallas el pueblo ya estaba todo atemorizado, ya no quería enfrentar las batallas porque ya no tenían la confianza, la seguridad de que Dios estuviera con ellos para enfrentar las batallas contra los pueblos enemigos. ¿Por qué el pueblo estaba desconfiado? Porque en este caso, Saúl, ya la presencia de Dios ya no estaba con él, el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Entonces esto provocó que el pueblo pudiera también como percibir esta situación y decía: pues nosotros ya nos vamos de aquí porque la verdad es que pues este rey está en otro asunto, está en otros, pues en otras cosas ya. Pero aquí podemos ver que cuando este hombre Jazobeam fue en busca de David, como que el reino de Dios estaba otra vez restableciendo. El reino de Dios otra vez estaba armando, Dios lo estaba armando. Tal vez David no era consciente, ni siquiera este hombre Josebeam. Pero cuando este hombre fue en busca de David, Dios estaba haciendo esto. Dios estaba otra vez organizando su reino. Dios estaba formando otra vez su reino en esta tierra y el pueblo estaba retornando a su rey, en este caso David. Y cada vez que una persona reconoce su amargura, reconoce su angustia, reconoce su deuda y va en busca de Jesucristo, el verdadero David, entonces el pueblo retorna a su rey y el reino comienza a formarse, el reino comienza a organizarse, el reino comienza a establecerse. No es poca cosa, amado hermano, que tú y yo reconozcamos nuestra situación delante de Jesucristo, porque esto es un regreso a nuestro rey y la organización de su reino otra vez comienza a establecerse. Entonces podemos ver esto primero con este hombre. Josebeam, el pueblo retorna y el reino comenzó a formarse otra vez. Ya no con Saúl, sino comenzaba a formarse ahora con el rey ungido llamado David. El reino de Dios estaba estableciendo nuevamente, estaba otra vez pues rectificándose, porque con Saúl fue un desastre. Luego el versículo 9, estamos en 2 de Samuel 23. Versículo 9 dice: después de Eleazar, hijo de Dodo, a Ohita, uno de los 3 valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se había alejado los hombres de Israel. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Bueno, este mismo pasaje, lo que se describe de este hombre de Eleazar, también lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 11. Vamos a hacer nada más ahí porque se complementa cómo fue esta batalla de Eleazar y David. Y dice aquí el capítulo
el capítulo 11 de Primera de Crónicas, dice el versículo 12, dice aquí, dice, tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando allí junto a él, juntos en batalla. Ahí estaba David y Eleazar, los dos juntos. Dice, estaban juntos en batalla los filisteos. Dice, y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Esto no nos lo dice 1 Samuel 23, pero aquí en Crónicas se complementa. Entonces estaban ahí en una batalla contra los filisteos, David y Eleazar, de acuerdo, en un campo, en una parcela llena de cebada, dice, y huyeron el pueblo delante de los filisteos. Dice, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Dice, y vencieron a los filisteos porque Jehová los favoreció con gran victoria, dice aquí la Escritura. Entonces podemos ver esto, amados hermanos, como Eleazar y David, ahí estaban los dos, estos dos hombres. Se pararon en esa parcela de cebada y comenzaron a pelear contra los filisteos. No retrocedieron, más bien ellos provocaron que fueran derrotados los filisteos, y dice la Biblia que Dios aquel día les dio una gran victoria por estos dos hombres, por David y por Eleazar. Ahí estaban los dos, ahí estaban los dos, y bueno, ahí estaban los dos peleando contra los filisteos. Yo creo que ahí estaban los dos animándose, David y Eleazar, y fue una batalla épica esta. Imagínense, ellos dos solitos contra los filisteos. Y ellos dijeron, estamos en este campo de cebada, en esta parcela de cebada, y no nos vamos a mover. ¿Estás conmigo, Eleazar? Estoy contigo, David. Pues éntrale. Y duro ahí en esta batalla contra los filisteos, y dice la Biblia de este hombre Eleazar, no se nos dice aquí cuántos mató David, pero sí se nos dice que este hombre Eleazar, dice que pues con estos filisteos, dice que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Entonces esto es muy significativo, amados hermanos, porque este hombre agarró la espada y no la soltó, de tal manera que se quedó su espada pegada a la mano. Bueno, primero, Eleazar significa Dios ha ayudado, y vaya que lo vieron en medio de esta batalla. O también significa Dios es ayudador, eso significa Eleazar. Entonces aquí Eleazar pues David pudo ver la ayuda de Dios a través de este hombre. Pues los dos estaban peleando, ahí estaban enfrentando una batalla épica a favor de Dios contra el pueblo enemigo de Israel, los filisteos. Fue una batalla de Dios, y David estaba peleando en esta batalla, pero ahí estaba la ayuda de Dios, Eleazar. Cada vez que tú y yo enfrentamos una batalla, amado hermano, no tienes que enfrentarla solo, porque te vas a morir y vas a ser derrotado. Por eso Dios en su sabiduría nos ha colocado en un cuerpo, en la iglesia, para que no enfrentemos batallas solos, porque solos vamos a ser derrotados. David era un hombre valiente, y él estaba decidido a plantarse en esa parcela de cebada y defenderla. Pero Dios le dio una ayuda, Eleazar. Y Eleazar también se paró junto con David y le dijo, ¿sabes qué, David? Tú no retrocedes, yo tampoco. Si a ti te hieren, a mí también me van a herir. Si tú ganas, ganaremos juntos. Pero aquí estoy yo como a la ayuda de Dios para que enfrentemos esta batalla. Y nos damos cuenta que el resultado de que David no estuviera solo, sino que tuviera una ayuda, en este caso Eleazar, se convirtió en una gran victoria de parte de Dios. Cuando tú no estás enfrentando solo tus batallas, sino buscas la ayuda de Dios, entonces Dios te dará una gran victoria, amado hermano. Una gran victoria. Una gran victoria de parte de Dios. Entonces,
podemos ver esto de parte de Dios. Qué impresionante que ahí David tuvo una gran ayuda a este hombre. ¿Qué defendieron? Pues un campo de cebada. Es muy significativo la cebada, porque la cebada representa la resurrección. Es decir, que ellos estuvieron ahí enfrentando esta batalla juntos. Dios les dio una gran victoria. Ellos pudieron, después el pueblo pudo regresar para recoger el botín, ¿de acuerdo? Toda la riqueza que pudieron recoger de esa batalla pudo recibirla todo el pueblo de Dios. Y bueno, este hombre Eleazar es destacado por esta batalla junto con David. Su mano se cansó, pero su espada quedó pegada a la espada, dice aquí la escritura. Y el hecho de que haya quedado pegada la espada a su mano nos da una enseñanza también muy interesante, muy interesante. Es decir, que sabemos que nosotros, tú y yo, hoy enfrentamos batallas no con espadas físicas, ¿no? No con cuchillos ni con resorteras, sino enfrentamos las batallas, y según Efesios 6, una de las armas que Dios nos ha dado es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya hablamos de esto. ¿Se acuerdan cuando David fue a Nob y pidió y tomó del sacerdote Ahimelech la espada de Goliat? Cuando él tenía mejor la espada del Espíritu, pero decidió la espada de Goliat, ¿de acuerdo? Y a veces nosotros también elegimos otras cosas, pero tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos dice que Eleazar, la espada quedó pegada a su mano. Qué interesante. Que tú y yo podamos volvernos tan diestros y que utilicemos tanto la palabra de Dios, que la palabra se nos quede pegada. Ay, ¿cómo decía esto? ¿Cómo decía esto? Bueno, que utilicemos la palabra, hermanos. Que la hablemos, que la declaremos, que la cantemos, que la oremos, que la compartamos con otros, que la palabra de Dios se quede pegada, adherida a nosotros. Cuando aquí Eleazar se está diciendo de él que la espada quedó pegada a su mano, nos está indicando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios nos está dando un mensaje, que la palabra de Dios puede quedar pegada a nosotros, que la palabra de Dios puede afectar nuestra vida de manera positiva. Eso implica el que se haya quedado la espada pegada a la mano de Eleazar. Implica que la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puede quedar adherida a ti de tal manera que te afecte de manera positiva. De que la palabra de Dios pueda tener un efecto positivo en ti, que la palabra de Dios determine tus pensamientos, tus decisiones, tu manera de conducirte en esta vida. Que la palabra te afecte, amado hermano, que tenga un efecto dentro de ti. Y dice la palabra en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos, y puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios que tiene que afectarnos. La palabra, amados hermanos, que es la espada del Espíritu, tiene que separar de nosotros lo almático de lo espiritual. Porque en lo almático, amados hermanos, podemos ser como el rey Josafat, del que hemos estado leyendo últimamente. Este hombre se creyó muy bondadoso con Acab. ¿Se acuerdan de eso? Lo estamos leyendo en estos días. Y dijo, sí, le dijo a Acab, oye, tú vas a pelear conmigo, ¿verdad? Vas a enfrentar esta pelea conmigo, ¿no? Y Josafat, ¿cómo no? Si somos hermanos. ¿Cómo no? Si somos ¿cómo le dijo ahí? Bueno, vamos a ir rápidamente, para no estar yo inventando. Pero de pronto sale un profeta con Josafat y le dice, oye, ¿cómo haces tú alianzas con los que odian a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo te puedes aliar con un hombre, Acab, con el rey de Israel, que me odia? Le dice Dios a través de un profeta a Josafat, el rey de Jerusalén.
¿Cómo se te ocurre hacer una alianza de esta manera contra alguien que me odia? O sea, no inventes, Josafat. Ahí está en el capítulo, en el capítulo 19, ¿no? Fíjense, vamos a leer el versículo 1, Segunda de Crónicas 19:1, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Dice, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? En pocas palabras, no inventes, Josafat. O sea, ¿cómo puedes tú decir que es tu hermano y que es tu amigo y que vas a enfrentar una batalla y que vas a apoyar en una batalla al rey de Israel, Acab, ¿sí?, que odia a Dios? Y acuérdense la alianza que hicieron Josafat, que entregó a su hijo en matrimonio con la hija de Acab y de Jezabel. Y esto trajo consecuencias terribles en Israel, ¿de acuerdo? Y entonces, pues vemos esta situación, hermanos. O sea, el rey de Judá, Josafat, pues cuando visitó ahí a este hombre, a Acab, es que no encuentro aquí el versículo donde, ¿cuál? ¿18 qué? 3, a ver, dice, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, gracias Irma, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió, o sea, Josafat, yo soy como tú, dice, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra, ¿sí? Entonces, fíjense cómo Josafat le dice, yo soy como tú. ¿De verdad Josafat era como acá? No eran lo mismo, hermanos. Pero aquí Josafat dijo, sí, soy como tú. Es como en estos tiempos la cristiandad. Pues es que todos somos cristianos. O sea, todos somos hijos de Dios, buena onda, ¿no? ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero hay cristianos que quién sabe si lo son. La verdad. Entonces, en muchas ocasiones, Josafat aquí utilizó su alma. No sé si puedan discernir esto. Utilizó su alma, o sea, lo platicábamos ahí en la casa, Irma y yo, con las niñas. Platicábamos, o sea, este hombre así como que quiso hacer buena onda con Acab. Sí, pues sí, tú y yo somos hermanos, o sea, somos parte del mismo pueblo, del pueblo de Israel. Sabemos que el reino fue dividido, pero somos del mismo pueblo, o sea, véngase para acá, claro que sí, vamos a hacer una alianza. Y por supuesto que voy a pelear contigo, pues sí, somos lo mismo, ahora sí que tú y yo somos uno mismo. Sí, mangos, no eran lo mismo. Aunque Acab era del pueblo de Israel, ¿sí? Pero no estaba, era un enemigo del pueblo, era un enemigo de Dios. Entonces Josafat cometió un error. ¿Por qué razón? Porque utilizó su alma, ¿de acuerdo? Quiso ser como buena onda. Ay, pues sí, somos del mismo pueblo de Dios. O sea, Dios formó al pueblo de Israel. En algún momento, pues bueno, ya se dividió el reino y tú estás a cargo de muchas tribus, yo estoy a cargo de otras poquitas, pero somos lo mismo. ¿Cómo no voy a pelear contigo? ¿Cómo no vamos a estar juntos? Error, fue su alma, fue su alma. Y la Escritura nos enseña que la espada del Espíritu es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del Espíritu. Separa lo almático de lo espiritual. Qué tremendo, amados hermanos. Tenemos que darnos cuenta que a veces nuestra miel echa a perder muchas cosas. Cuando somos muy empalagosos porque, ay, cuánto amor, ay. No, hermanos. A veces nuestra miel echa a perder la obra de Dios, esa es la verdad. A veces nuestra miel fermenta lo que se está levantando como una ofrenda agradable para Dios. Porque somos así los seres humanos. Los seres humanos a veces nos creemos Dios, nos creemos el Espíritu Santo y nos creemos con tanto amor, con tanto amor, ¿no? Que decidimos mal. Y nos equivocamos. Porque estamos en el alma y decidimos en el alma. Ay, sí, muy tiernos y todo. Y no, necesita una vara.
hay ternura. No, necesita vara. Es que nada necesita la disciplina del Señor. Porque esto va a producir un fruto, amado hermano, en su vida. Entonces la miel a veces echa a perder muchas cosas, es la verdad. Y aquí podemos ver el ejemplo de Josafat. Josafat estaba con la miel. Somos lo mismo, ajá. Sí, claro, somos lo mismo. No es cierto, no eran lo mismo. Y aquí se equivocó Josafat por querer ser, por querer ser empático con Acab. No se podía, no se podía. Acab era un enemigo del pueblo de Dios, pero Acab Josafat quiso ser buena onda. Ay, sí, vamos a pelear juntos. Claro que sí, si tú y yo somos lo mismo. No eran lo mismo, no eran lo mismo. Entonces, regresando aquí a este asunto, entonces la espada, amados hermanos, la espada le quedó pegada a Eleazar. Y esto implica que la palabra de Dios tiene que producir un efecto en nosotros. Por supuesto que sí, un efecto en nosotros. Esta palabra pegar que aparece aquí en Segunda de Samuel capítulo 23, versículo 10, y quedó pegada su mano a la espada, pues nos habla de esto, de que la palabra de Dios tiene que afectarnos, tiene que dividir el alma del espíritu en nosotros y tiene que afectarnos en algo. Y esta palabra, pegar, significa adherirse, o sea, la palabra tiene que pues pegarse, adherirse a nosotros, adherirse. Y también esta palabra pegar significa entregar, es decir, que nosotros debemos entregarnos a la palabra. Este es el mensaje espiritual que está detrás de esta frase, y quedó pegada su mano a la espada. Esta frase tiene un mensaje espiritual para nosotros el día de hoy, y la palabra nosotros tenemos que entregarnos a ella de tal manera que la palabra se quede adherida a nosotros, que nosotros seamos la palabra. ¿No decía esto Pablo a la iglesia de Corinto? Ustedes son las cartas. Cuando me piden a mí credenciales, decía en pocas palabras Pablo, ¿no? Cuando me piden a mí credenciales y me dicen que recomendación, ¿no? Me piden recomendación. Si no son ustedes mi carta, leída por todos los hombres y entendida por todos los hombres, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu escribe en ustedes, se convierten en una carta, ustedes son el texto. Ustedes son la expresión de esto que está escrito. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, amados hermanos, cuando nos entregamos a ella, cuando afecta nuestra vida, nosotros somos también la palabra. ¡Qué tremendo! Entonces la palabra nos debemos entregar a ella. Esta palabra pegar también significa ligar, o sea, la palabra tiene que estar ligada a nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a la palabra, porque también significa esto, acercar. O sea, pues, ¿cómo se te va a adherir la palabra si nunca la lees? Si no tienes la disciplina de leer la Biblia, de acercarte a ella, ¿cómo se va a adherir a ti? ¿Cómo va a producir un efecto en ti? Nunca, amado hermano, nunca. Ese es un problema en la cristiandad. La gran mayoría de los cristianos no leen la Biblia. O la leen como se les da su gana también. También hay que aprender a disciplinarnos y a tener un orden en la lectura. Es sano para nuestra vida. Y bueno, pegar, esta palabra pegar también significa alcanzar. La palabra nos alcanza, nosotros la alcanzamos, en fin. También significa quedar, o sea, nosotros podemos quedarnos con la palabra y que la palabra se quede con nosotros. En pocas palabras, esta palabra pegar también significa unir y significa uno, que nosotros podamos ser uno con la palabra, con Cristo, que es el verbo de Dios que se hizo carne. Que nos unamos a Cristo, que nos unamos al verbo de Dios, que seamos uno con la palabra, para que de tal manera que podamos ser esas cartas leídas y entendidas por todos los hombres, escritas
no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios. Eso somos nosotros, podemos llegar a eso, amados hermanos. Qué tremendo. Entonces, este Eleazar fue la ayuda de David en una batalla para defender esta parcela de cebada. Y podemos ver que este hombre, Eleazar, pues vemos algo aquí de su vida que es muy destacado. Entonces, quedó pegada su mano a la espada. Quedó pegada su mano a la espada. Qué tremendo. Que la palabra de Dios, amado hermano, pueda quedar adherida a nosotros, que afecte en nosotros, que podamos ser uno con la palabra y que estemos siempre unidos a la palabra, porque esto se va a traducir en una gran victoria de parte de Dios, como podemos ver aquí con este hombre, Eleazar. Y bueno, este hombre fue una ayuda de David. Fíjense bien, cuando estamos cerca de personas que tienen pegada la palabra, siempre van a ser de una gran ayuda, siempre. Hay veces, amados hermanos, que cuando tú te sientes débil o cuando te sientes de pronto o estás realmente ajeno a las cosas de Dios, estás como distraído por algunas otras cosas, qué glorioso es poder tener contacto con alguna persona que la palabra de Dios la tiene adherida, que verdaderamente en su vida la palabra de Dios ha traído un efecto a su vida. Y puedes estar con esa persona y entonces Dios te ayuda. Dios te muestra su ayuda con personas así. Y la iglesia, amados hermanos, tiene que vivir de esta manera, que la palabra les afecte, que la palabra esté unida a ellos, que la palabra con la iglesia sean uno, para que Dios pueda levantar una ayuda para aquel que está en angustia, en amargura de espíritu, o que está endeudado en este mundo. Pero aún entre nosotros, qué valioso es cuando una persona, la palabra ha afectado a su vida, que está unido a la palabra de Dios y que puede ser una ayuda en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la amargura. Bueno, Dios levantó para David a un hombre como este, Eleazar. Caray, 7:30. Vamos a ver el último. Sama, que era de los 3 principales guerreros. Versículo 11, ahí estamos en 1 Samuel 23, vamos al versículo 11. Dice, después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno de lentejas, dice, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria, algo similar a lo de Eleazar. Y aquí vemos a este hombre llamado Sama. Sama significa Jehová ha oído o escuchado, también significa Él oye, o sea, Dios oye, eso significa Sama. Jehová ha oído, Jehová ha escuchado o Él oye, Sama. Y aquí vemos cómo este hombre también enfrentó una batalla contra los filisteos. Entonces ahí había también un pequeño terreno de lentejas, el pueblo había huido delante de los filisteos y este hombre Sama defendió ese campito, ¿sí? ese pequeño terreno de lentejas. Y bueno, él ahí se paró, nos dice ahí el versículo 12, en medio del terreno de lentejas y lo defendió. Él no se echó a correr como los demás. Él se quedó ahí en ese campo de lentejas, en ese terreno de lentejas, y lo defendió. Aquí vemos cómo este hombre no menospreció pues las lentejas como Esaú. Esaú por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Y aquí vemos a este hombre, Sama, que
se paró en ese terreno y lo defendió. Podemos decir, pues las lentejas, ay, pues, ¿cuánto cuesta el kilo de lentejas, no? Pues es vara, ¿no? Pero fíjense, amados hermanos, que las lentejas puede ser algo despreciable, pero no lo fue para Sama. Y él se plantó en ese campo de lentejas y lo defendió. Dijo, aquí, aunque huyan todos, los míos huyan, yo me paro aquí y voy a defender este terreno de lentejas. Y esto yo lo veo en la vida de iglesia. A veces, por ser un pequeño terreno de lentejas, pues mejor huimos, ¿no? Si está en peligro, pues huimos, vámonos de aquí. Pero este hombre se paró y defendió aquello que decía, esto no sé, es mío, esto me pertenece, así que lo voy a defender. Y ahí estuvo peleando, ¿sí?, para defender y proteger ese pequeño terreno de lentejas. Y bueno, vemos que Dios también dio una gran victoria por la determinación de este hombre, de Sama. Qué interesante. Entonces, vemos pues principalmente a estos tres que son destacados entre todos los valientes de David, pero este grupo de personas comenzó a tener este tipo de hazañas cuando fueron a buscar a David a la cueva de Adulam. Y fueron transformados en este ejército de David que peleaba y enfrentaba las batallas de Dios. Así que pues puedes seguir leyendo este capítulo para que sepas quiénes son los otros, los más destacados de entre los 400 que formaron a este selecto grupo de guerreros de David. Y bueno, este grupo de 400, ya con esto voy terminando en serio. Primera de Samuel, capítulo 23, en el versículo 13, nos dice que este grupo de 400 creció a 600. Ahí se nos dice en Primera de Samuel 23, 13. Y bueno, y más adelante en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, se mencionan a más personas que con el tiempo se comenzaron a desertar de estar con Saúl para unirse con David en Siclag. Y entonces ahí el capítulo 12 de Primera de Crónicas describe cuántos se unieron a David, pero eso ya fue más adelante. Entonces fue como por etapas. Primero llegaron 400 y ahí estuvieron con David. Este número creció a 600 y tiempo después, en una batalla ahí en el capítulo, en 1 Samuel 27, donde ahí van a enfrentar una batalla otra vez los filisteos contra Israel, ahí donde, esto lo vamos a ver pues más adelante, pero cuando David de pronto se pasa otra vez con los filisteos y quiere pelear contra Saúl, defendiendo David a los filisteos, ¿de acuerdo? Cuando, acuérdense que el rey Aquis le dice a David, no, ¿sabes qué? Los demás príncipes filisteos se sacaron de onda y piensan que esta puede ser una oportunidad tuya para darnos la espalda a nosotros, matarnos y entonces ganarte el favor de Saúl. Así que los príncipes filisteos no quieren que pelees con nosotros, regrésate a Siclag. Y David se regresa a Siclag, y en ese momento, cuando David regresa a Siclag, ¿sí?, se une un grupo muy numeroso de muchas tribus, es más, de los mismos de Benjamín, que eran de la familia de Saúl, se pasaron del lado de David, y David tuvo un gran ejército, y podemos ver esto en Primera de Crónicas, capítulo 12, un capítulo también muy, muy interesante. Pero vamos a dejarla hasta aquí. Entonces, pues gracias a Dios porque nos está llamando, podemos ir a Jesucristo para ser parte de su iglesia, que es su ejército para pelear sus batallas. Señor Jesús, pues reconocemos también, Señor, pues nuestra situación, Señor, cómo también podemos encontrarnos en muchos momentos de nuestra vida así, con amargura, endeudados y con aflicción, pero al venir a ti, Jesús,
quien eres el verdadero David, y venimos a ti, que eres nuestro verdadero refugio, nuestro descanso y reposo, podemos ser transformados en gente valiente, Señor, en gente que pelea tus batallas, Señor. Oh Señor, gracias porque hemos retornado a ti, tu pueblo retorna a ti. Y gracias porque tú nos ayudas, Señor. Y porque tu palabra, Señor, puede quedar pegada a nosotros, adherirse a nosotros y ser uno contigo en la palabra. Tú escuchas, Señor, gracias. Te bendecimos en esta tarde, en esta reunión, y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.